Guanajuato sufre las consecuencias de dos pésimos gobiernos que nos metieron en una terrible crisis de inseguridad. El padre de esa inseguridad es Miguel Márquez Márquez. Te falló con el programa Escudo y ahora está aquí a mi lado queriendo ser senador para tener fuero porque impunidad esa ya tiene. Hoy no hay más agua más cara que la que no se tiene. Por eso el ahorro hay que centrarlo en el campo, para que tenga viabilidad el desarrollo en la ciudad y en la empresa. Pero ¿qué podemos decir si el gobierno de Morena le negó el agua a Guanajuato al proyecto El Zapotillo? Para contestarle al exgobernador Miguel Márquez, el tema del Zapotillo tiene más de 20 años. En ese tiempo, todos los gobernadores han sido panistas y han sido incapaces de atender el tema. No se puede resolver el problema de una magnitud tal peleándote con el gobierno de Jalisco o con el presidente de la República menos. Nada más comentar que este decreto tiene cerca de 30 años, es un derecho que le corresponde a Guanajuato. Indudablemente es fundamental que nadie se le niegue el agua. El agua no tiene colores, no tiene sabor. El agua es un derecho fundamental humano y hoy, lamentablemente, por decisiones políticas, se le niega a Guanajuato. A Guanajuato ni un vaso de agua. ¡Qué bonito poema, Miguel Márquez! Hubieras hecho algo cuando fuiste gobernador porque no hiciste absolutamente nada en ese tema, con ese mismo decreto, y eso que eras super cuate de Peña Nieto. Te daban lo que pedías, ¿por qué no lo arreglaste? Nos dijeron que no iba a subir el gas, la gasolina, el diésel, las tortillas, la canasta básica. Las tortillas, simple y sencillamente, subieron de 14 pesos a 22 pesos. ¿En dónde estabas tú, Ricardo, para evitar que ese 57% de incremento le pegara a las familias más pobres de este país? Primero quiero comentarle a Miguel Márquez Márquez que no ha checado el precio de la tortilla en supermercados. El promedio nacional de la tortilla es de 13 pesos con 80 centavos, por abajo del índice inflacionario en los últimos años. Y estaba de procurador, por eso lo sé. Y si andas buscando ese dinero, Miguel, se lo quitó al presupuesto tu sucesor, Diego, se lo pasó a la nómina de la burocracia. Pero decir que efectivamente esta inseguridad creció gracias a un delito que es del orden federal, que es el combustible, el robo combustible. Pues solo comentarle al padre de la inseguridad, Márquez, que qué bonito pretexto tiene de echarle la culpa a su socio Peña Nieto con lo del huachicol. Asume responsabilidad en lo que hiciste, sobre todo en lo que dejaste de hacer, que eso es lo más importante. Miren, les quiero recordar una cita en tema de seguridad del ex gobernador Márquez. Nunca tuvimos gobernador más insensible que Miguel Márquez. No solo es el padre de la violencia, negó la existencia de las fosas clandestinas de Guanajuato. Y lo que es peor, se burló de las padres y madres de los buscadores. Mientras sus hijos estaban muertos y enterrados en las fosas clandestinas, Márquez, tú decías que simplemente se habían escapado con el novio o la novia. Es una vergüenza. Yo nada más comentar que el padre de los homicidios en décadas, en administraciones, se llama presidente López Obrador. 187,695 homicidios. Rebasó todos los récords. ¿Sí? Tanto que criticaba a Fox, a Peña, a Calderón, hoy vemos de manera muy clara que es el sexenio con más homicidios en la historia de este país. En el tema de personas no localizadas, desaparecidas, este es un tema que nos pidió la Secretaría de Gobernación en su momento, donde nos pidió investigar dónde se encontraban. Y en Guanajuato se localizaron el 93.36% de las personas, de 7,707, porque efectivamente se habían ido a Estados Unidos, a otro estado, habían cambiado de domicilio, se habían casado, se habían ido con el novio, efectivamente, eran otras circunstancias, y fueron localizadas sin vida 252 personas. No miento, hablo de frente con datos precisos, muy claros que están en las cifras oficiales. Es que sí mientes, Miguel Márquez Márquez. Y mientes primero porque esos
difuntos, esos asesinados que están en las fosas, ni siquiera se han acabado de identificar, porque tú le has pedido a tu compadre fiscal carnal, Samarripa, que no avancen las investigaciones. ¿Por qué? Porque se van a saber que no son 200, sino miles de los que dizque tú se habían ido a buscar a la novia y que ahí están muertos, sepultados, no han terminado ni el 20% del trabajo que ustedes obstaculizan. Y además mientes porque ya le echaste la culpa hace rato a Peña Nieto y ahora te agarras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asume tu responsabilidad, el gobernador de Guanajuato fuiste tú. No pueden alterarse, ahí están de manera muy clara en el Secretariado Ejecutivo Nacional. Pero si hablamos de violencia, Ricardo, alguien encarna la violencia, sobre todo la violencia política, eres tú. A mujeres, a empresarios, a periodistas, el mejor ejemplo de la violencia. Por eso, Ricardo, lo mejor que has hecho es irte del PAN, pobre de Morena. Coordinador de la campaña de Calderón en Guanajuato, compañero de gabinete del presidente Calderón, fuiste parte de ese gobierno y hoy niegas haber sido de él. El que traiciona una vez, traiciona siempre. Mira, me fui del PAN cuando empezaste a incumplir las leyes, ya no digo los estatutos del partido, como encerrarme en tu vehículo blindado en la casa de gobierno y pedirle al chofer que se bajara y nos dejara solos. Y no voy a entrar en más detalles de lo que me dijiste y cómo me amenazaste allí, pero lo que sí quiero entrar en más detalles, y lo voy a poner aquí, aunque te rías, lo sabes, ahí estabas conmigo, me encerraste. Fíjense nada más, tuve una declaración desafortunada por la que ya le ofrecí una disculpa a Alejandra Gutiérrez y ella la aceptó y reconoció públicamente. Aquí está el tuit. Aparte de todas las resoluciones judiciales en este caso, porque en otros no los hay. Lo que no he visto aún es una disculpa pública de Miguel Márquez, del PRI o del PAN, por haber convertido a Guanajuato en el estado más peligroso para ser mujer. Con los últimos 2 gobiernos, los feminicidios aumentaron en nuestra tierra 732%. Y sí, esos son números fríos, porque lo de las fosas todavía no lo sabemos. Que nos debe de preocupar este aumento exagerado en el homicidio, en el feminicidio, sobre todo a los que somos padres de 3 mujeres o más mujeres. Sí, aquí está el top 5 de los feminicidios. Estado de México 25, Nuevo León 24, Ciudad de México 21, Morelos 17, 15, Veracruz, los estados morenistas. Entonces, no es cierto lo que tú dices. Pues es que de una vez contestarle. Mira, esos datos que tú das son los que maquilla tu fiscal carnal, Samarripa, al que nos dejaste allí, todos maquillados. Ya lo comentó mi compañera hace un rato. No cabe duda que la soberbia, Ricardo, la calumnia y la difamación son tu deporte favorito. Pero ya te conocieron. Mexicanos contra la Corrupción llevó a cabo una investigación reciente en un documento donde Profeco literalmente pide moches a gasolineros de hasta 25,000 pesos a más de 11,000 estaciones de servicio por no ser clausurados o exhibidos. Los testimonios coinciden también con lo que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto. En el programa declaró: la Profeco está llena de corrupción. Gracias, candidato. Soy el primer procurador en la historia de México que enfrentó a los gasolineros tramposos. Nunca antes un procurador había mostrado a la opinión pública un rastrillo con los que algunos gasolineros dan litros incompletos. Presenté 482 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra los gasolineros pasados de rosca que usaban ese aparatejo. Eso explica las calumnias de los gasolineros tramposos, de Márquez y de sus socios del PRIAN, y que ahora usan en mi contra en esta campaña. Yo cumplí la ley.